en la inhóspita naturaleza del territorio de Montana, donde sobrevivir implicaba seguir reglas no escritas y tradiciones ancestrales. Una joven apache llamada Ayanna se vio expulsada a un mundo que no tenía piedad con los indefensos. Su propia gente, atada a costumbres más antiguas que la memoria, le había dado la espalda cuando más los necesitaba. A kilómetros de distancia, un solitario granjero llamado Samuel Whitmore cuidaba su modesta granja con manos callosas y un corazón que había aprendido a encontrarle sentido a los simples actos de bondad. Cuando sus caminos se cruzaron en una mañana que comenzó como cualquier otra, ninguno de los dos podría haber imaginado cómo un momento de compasión desafiaría todo lo que sus mundos separados creían sobre el honor, la familia y el verdadero significado del hogar. Lo que sucedió después pondría a prueba los cimientos mismos de dos formas de vida diferentes. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando y, si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. El sol de la mañana pintaba el paisaje de Montana en tonos cobre y dorado, proyectando largas sombras sobre la modesta finca de Samuel Whitmore. A sus 34 años, había pasado los últimos 8 años forjándose la vida en un territorio implacable, construyendo su cabaña tronco a tronco, limpiando los campos piedra a piedra y aprendiendo a encontrar la paz en la soledad. Sus manos curtidas trabajaban metódicamente mientras reparaba una sección de la cerca dañada por las tormentas invernales. El ritmo del martillo contra la madera marcaba el tiempo en un mundo donde los relojes tenían poco significado. Samuel había elegido este valle aislado deliberadamente. Tras perder a su esposa Marta por una fiebre en Ohio, los asentamientos abarrotados le resultaban sofocantes, llenos de vecinos bien intencionados, cuyas miradas compasivas solo acentuaban su dolor. Allí, rodeado de imponentes pinos y un cielo infinito, podía respirar de nuevo. El trabajo era duro, pero un trabajo honesto que dejaba poco espacio para los pensamientos que antes lo desvelaban. Hizo una pausa en su martilleo, secándose el sudor de la frente mientras observaba la propiedad que había mejorado lenta pero constantemente. La cabaña era pequeña pero sólida, con una chimenea de piedra que tiraba bien y ventanas orientadas al este para captar la luz matutina que a Marta siempre le había encantado. El establo albergaba 2 caballos, una vaca lechera y un puñado de gallinas que proporcionaban huevos y ocasionalmente la cena del domingo. No era gran cosa para la mayoría, pero era suya, construida con sus propias manos y mantenida con su propio esfuerzo. El sonido de cascos acercándose interrumpió sus pensamientos. Samuel se enderezó, protegiéndose los ojos del sol matutino mientras observaba a un grupo de jinetes emerger de la línea de árboles. Incluso desde la distancia pudo distinguir que eran guerreros apaches, cuyos caballos se movían con la fluida gracia que denotaba una complicidad para toda la vida entre jinete y montura. Su mano se movió instintivamente hacia el rifle apoyado en el poste de la cerca, no por miedo, sino por la cautela práctica que mantenía a un hombre con vida en ese territorio. A medida que los jinetes se acercaban, Samuel pudo distinguir sus rostros, pintados con marcas tradicionales que había aprendido a leer durante sus años en territorio apache. No eran diseños de pintura de guerra, sino algo completamente distinto, algo que evocaba ceremonia y juicio. El jinete que encabezaba la marcha, un hombre mayor con hilos de plata entre su cabello negro, levantó la mano a modo de saludo. Samuel lo reconoció como Nalnish, un anciano respetado con el que se había topado durante las sesiones de comercio en Fort Benton. «Samuel Whitmore», gritó Nalnish, con un inglés marcado pero claro. «Te traemos algo que ya no nos pertenece». Tras los jinetes que encabezaban la expedición, Samuel notó lo que al principio había pasado por alto.
Una joven cabalgaba entre ellos, pero no como miembro honorable de su grupo. Tenía las muñecas atadas, la cabeza inclinada por la vergüenza, e incluso desde su posición junto a la valla, Samuel pudo ver el inconfundible reflejo del embarazo bajo su vestido de piel de ciervo. No debía de tener más de 18 años, con los rasgos delicados y la larga cabellera negra que la identificaban como apache, pero había algo en su postura que delataba una devastación reciente. Los guerreros desmontaron al unísono, con movimientos precisos y rituales. Samuel avanzó lentamente, dejando su rifle apoyado contra el poste de la cerca en un gesto de respeto. Había aprendido lo suficiente sobre las costumbres apaches como para saber que no se trataba de una partida de guerra ni de un grupo de asalto, sino de algo mucho más complejo y con una gran carga emocional. Nal Nish, dijo Samuel, ofreciendo el saludo tradicional que había aprendido. Tu presencia honra mi tierra. ¿Qué te trae tan lejos de tu gente? El rostro del anciano permaneció impasible, pero Samuel captó un destello de algo que podría haber sido arrepentimiento en sus ojos oscuros. Esta mujer, señaló hacia la figura atada, ha deshonrado a nuestra tribu. Lleva en su vientre al hijo de un soldado blanco que prometió matrimonio, pero solo trajo deshonra. Nuestras leyes son antiguas y claras. Ya no puede caminar entre nosotros. Samuel sintió una opresión en el pecho. Miró a la joven, notando su porte a pesar de su evidente humillación, su postura orgullosa incluso, mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. Sus ojos oscuros, al cruzarse brevemente con los suyos, reflejaban un profundo dolor que le recordó con fuerza sus propios momentos más oscuros. ¿Qué me pides?, preguntó Samuel, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. «Comercias justamente con nuestra gente», respondió Naal Nish. «Muestras respeto por nuestras costumbres incluso cuando no las entiendes. Sabemos que tu mujer murió y que tu hogar está vacío de familia. Esta mujer, Aiyana, su nombre significa flor eterna en nuestra lengua, pero se ha marchitado en nuestra rama. Quizás pueda volver a florecer en otra tierra». Los demás guerreros guardaron silencio, pero Samuel percibió el peso de su juicio colectivo. No se trataba de una petición, sino de una transferencia formal de responsabilidad, llevada a cabo según tradiciones que se remontaban a generaciones. No abandonaban a la joven por crueldad, sino siguiendo las leyes que consideraban necesarias para la supervivencia de su tribu. Samuel volvió a mirar a Aiyana, notando cómo mantenía la mirada fija en el suelo y el ligero temblor en sus manos, a pesar de sus intentos por mantener la dignidad. Tenía quizás 6 meses de embarazo, sola en un mundo que ofrecía pocas opciones para una mujer en su situación, especialmente una atrapada entre 2 culturas que parecían decididas a expulsarla. «¿Y si me niego?», preguntó Samuel. No porque fuera su intención, sino porque necesitaba comprender todo el peso de lo que le pedían. La expresión de Naal Nish se ensombreció levemente. «Entonces se enfrentará sola al desierto. Nuestra decisión es irreversible. No tiene familia dispuesta a reclamarla, ni esposo que la proteja. El hijo que lleva en su vientre es prueba de su traición a nuestras costumbres». Samuel sintió que algo se agitaba en su pecho. Un dolor familiar que creía enterrado con Marta. No era amor romántico, sino algo más profundo y fundamental, un reconocimiento de la humanidad compartida ante circunstancias imposibles. Pensó en su propio aislamiento, elegido pero a veces abrumador, y en las habitaciones vacías de su cabaña que resonaban con los recuerdos de la familia que una vez había soñado formar. «¿Qué dice?», preguntó Samuel. «¿Entiende lo que se le ofrece?». Por primera vez, Aiyana alzó la cabeza por completo, mirándolo a los ojos con una franqueza que lo sorprendió. Al hablar, su inglés era cuidadoso pero claro, cada palabra elegida con precisión. «Entiendo que mi gente ya no me reclama. Entiendo que llevo la vergüenza en el cuerpo.
Entiendo que se te pide que asumas la responsabilidad de algo que no te corresponde. Su voz no transmitía autocompasión, solo un reconocimiento rotundo de la realidad que impresionó a Samuel por su honestidad. Continuó: también entiendo que negarme significaría la muerte para mí y para mi hijo, quien no ha cometido ningún delito más que existir. Samuel asintió lentamente. Había inteligencia en sus palabras, una fuerza que sus circunstancias actuales no podían disimular del todo. Pensó en Marta, quien poseía una fortaleza interior similar a pesar de su carácter amable, y en las conversaciones que habían compartido sobre la posibilidad de brindar refugio a quienes más lo necesitaban. «Mi hogar honra toda vida sagrada», dijo Samuel en voz baja, con palabras que provenían de un lugar profundo de su ser, al que no había accedido en años. «Si decides aceptar refugio aquí, serás tratado con respeto y dignidad. Tu hijo será bienvenido como cualquier otro niño, pero la decisión es tuya». El silencio que siguió se prolongó lo suficiente como para que Samuel oyera el viento entre los pinos, el lejano canto de un halcón y el suave resoplido de los caballos que se movían inquietos. Ayanna estudió su rostro con la atención de quien ha aprendido que la supervivencia a menudo depende de leer las verdaderas intenciones tras las palabras. Finalmente, asintió una vez. Un gesto tan pequeño que podría haber pasado desapercibido para cualquiera que no la observara atentamente. «Elijo aceptar tu oferta», dijo. «No tengo otro lugar a donde ir y mi hijo merece la oportunidad de vivir». Nalnish dio un paso al frente y cortó las ataduras que sujetaban las muñecas de Ayanna con un rápido movimiento de su cuchillo. El gesto fue a la vez liberación y ruptura definitiva, marcando el momento en que ella dejó de ser responsabilidad de su tribu natal y se convirtió en algo completamente distinto. Pronunció unas palabras en apache, una bendición o despedida formal que Samuel no pudo entender, pero cuya solemnidad era inconfundible. Los guerreros montaron sus caballos con la misma fluida precisión que habían mostrado al desmontar. Nalnish miró a Samuel por última vez. «Te enfrentas a más de lo que imaginas, Samuel Whitmore. Esta mujer no solo lleva en su seno a un niño, sino la ira de dos mundos que no aceptarán fácilmente lo que ofreces». «Entonces enfrentaremos esa ira juntos», respondió Samuel, sorprendiéndose con la convicción en su voz. Mientras los jinetes apaches desaparecían en el bosque, Samuel y Ayanna se encontraban en la repentina quietud de su hogar, dos desconocidos, unidos por circunstancias que ninguno había elegido, pero que ambos habían aceptado. El sol de la mañana había subido más alto, disipando el rocío y prometiendo otro día despejado. Pero Samuel presentía que todo en su vida, cuidadosamente organizada, estaba a punto de cambiar de maneras que aún no podía imaginar. Ayanna permaneció donde la habían dejado los guerreros, sin atreverse a acercarse a su hogar sin invitación. Sus manos descansaban protectoramente sobre su vientre hinchado, y Samuel notó los callos en sus palmas, evidencia de una vida que había requerido trabajo duro y habilidades prácticas. No era la víctima indefensa que él podría haber esperado, sino una joven que claramente había contribuido significativamente a su comunidad antes de su actual desgracia. «¿Tienes hambre?», preguntó Samuel, rompiendo el silencio con la pregunta más práctica que se le ocurrió. Ella asintió lentamente. «He comido poco estos últimos días». Samuel señaló hacia la cabaña. «Entonces empecemos por ahí. Primero la comida, y luego ya veremos qué pasa sobre la marcha». Mientras caminaban hacia su casa, Samuel se preguntaba qué habría pensado Marta de ese momento. Sospechaba que lo habría aprobado, recordando su amable insistencia en que su mesa siempre debía tener espacio para uno más, y su puerta siempre abierta para los necesitados. Quizás este era el propósito que había estado buscando sin saberlo, la razón por la que su solitaria existencia había empezado a sentirse incompleta a pesar de su
satisfacción con la vida que había construido, la mañana que había comenzado con la reparación de la cerca y las tareas rutinarias se había transformado en algo completamente diferente. El primer día de un arreglo que pondría a prueba todo lo que Samuel creía saber sobre la familia, la comunidad y el verdadero costo de vivir según los principios más profundos. La primera comida que compartieron transcurrió en un silencio reposado, interrumpido únicamente por el suave roce de las cucharas contra los cuencos y el lejano mugido de la vaca de Samuel. Ayanna comió despacio, con detenimiento, como si años de escasez de alimentos le hubieran enseñado a saborear cada bocado. Samuel se encontró observando su perfil mientras ella se inclinaba sobre el sencillo guiso que él había preparado, observando la elegante curva de su cuello y la forma en que su larga cabellera caía como una cortina, ocultando parcialmente su rostro. Al terminar, Ayanna dejó la cuchara y lo miró directamente por segunda vez ese día. «Deberías saber lo que has aceptado», dijo con voz firme, a pesar del peso de lo que estaba a punto de revelar. «El soldado que engendró a este niño me dijo que se llamaba Teniente James Morrison. Dijo que volvería a buscarme después de que terminara su patrulla. Eso fue hace 7 meses. Samuel asintió, animándola a continuar sin juzgarla. Había encontrado suficientes promesas incumplidas en este territorio como para saber que el abandono de Morrison no era ni único ni sorprendente, aunque saberlo no disminuyó su crueldad. «Mi padre creyó en las promesas de Morrison», continuó Ayanna, con las manos cruzadas sobre el vientre en un gesto protector que se estaba volviendo familiar. Pensó que la unión de su hija con un oficial de caballería brindaría protección a nuestra tribu, quizás incluso un mejor trato por parte de los soldados que patrullan nuestros cotos de caza tradicionales. Cuando Morrison desapareció, la posición de mi padre en la tribu se vio afectada. Dijeron que había sido una tontería confiar en las promesas de los blancos. La amargura en su voz era contenida, pero inconfundible. Samuel le sirvió otra taza de café, notando cómo envolvía los dedos alrededor de la cerámica tibia, como si buscara consuelo en su calor. Afuera, los nubarrones comenzaban a formarse en el horizonte, prometiendo una tarde de lluvia que los mantendría confinados en el modesto interior de la cabaña. El consejo tribal se reunió 3 veces para decidir mi destino, dijo con la mirada fija en la oscura superficie de su café. Algunos argumentaban que el niño que llevo dentro podría tender un puente entre nuestros 2 mundos, que la sangre mestiza podría traer entendimiento entre apaches y blancos. Otros decían que había violado leyes sagradas al acostarme con un forastero, que mi hijo quedaría atrapado para siempre entre 2 mundos y no pertenecería a ninguno. Samuel se recostó en su silla de madera, reconociendo la complejidad de la situación en la que se había metido. No se trataba simplemente de brindar refugio a alguien necesitado, sino de insertarse en una red de conflictos culturales que se extendía mucho más allá de su aislada finca. «La voz decisiva la tenía mi abuela», dijo Ayanna, y por primera vez su compostura se quebró un poco. «Siempre fue mi defensora más firme, quien me enseñó a leer las señales de la naturaleza, quien compartió las antiguas historias que mantienen viva la memoria de nuestro pueblo. Pero cuando habló en consejo, dijo que algunas tradiciones no se podían doblegar, por mucho amor que se albergara en el corazón». La lluvia empezó a repiquetear contra las ventanas de la cabaña, creando un ritmo que parecía coincidir con la cadencia de las palabras de Ayanna. Samuel se levantó para echar leña al fuego, dándole un momento para recomponerse y distrayéndola del peso emocional de su confesión. «Mi abuela le dijo al consejo que mi hijo llevaría la sangre de quienes nos arrebataron nuestras tierras. Mataron a nuestros búfalos y obligaron a nuestros hijos a ir a la escuela para olvidar las costumbres apaches», continuó Ayanna cuando Samuel regresó a su asiento.
Dijo que retenerme sería como alimentar una semilla que solo podría convertirse en traición. La dureza de esas palabras flotaba en el aire entre ellos. Samuel intentó imaginar el dolor de ser condenado por la misma persona que había moldeado su comprensión del mundo, de ver una vida de amor anulada por imperativos culturales que no admitían excepciones. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. ¿Crees que tenía razón?, preguntó Samuel en voz baja. Aiyana guardó silencio tanto tiempo que Samuel empezó a preguntarse si respondería. Cuando por fin habló, su voz denotaba un cansancio que parecía mucho mayor que sus 18 años. Creo que tenía miedo. La caballería se ha estado acercando a nuestros campamentos de invierno. 3 de nuestros jóvenes murieron el mes pasado en lo que los soldados llamaron un malentendido. Mi abuela ha visto demasiadas promesas incumplidas, demasiados de los nuestros desaparecer en el mundo blanco para no volver jamás. Un trueno retumbó en lo alto, y ambos miraron al techo como si esperaran que la tormenta atravesara la sólida madera que Samuel había cortado y ajustado con sus propias manos. La cabaña parecía más pequeña, con 2 personas dentro, pero no incómoda. En todo caso, la presencia de otra voz humana parecía llenar un vacío que Samuel no había percibido del todo. «Hay algo más que debes entender», dijo Aiyana con un tono más práctico, pero no menos serio. «Los apaches no son los únicos que cuestionarán tu decisión. Tu propia gente tendrá sus propios juicios sobre un hombre blanco que alberga a una mujer india». Samuel asintió con tristeza. Ya había empezado a considerar las implicaciones de su decisión, aunque no había analizado del todo todas las posibles consecuencias. El asentamiento blanco más cercano era Millerville, un conjunto irregular de negocios y viviendas en torno a un puesto comercial y una cantina. Los residentes eran una mezcla de agricultores, ganaderos, mineros y comerciantes, unidos por la distancia que compartían con territorios más civilizados y su dependencia mutua para sobrevivir. «He tenido poco contacto con la gente de Millerville», admitió Samuel. «Comercio allí por suministros que no puedo fabricar ni cultivar, pero nunca he sido de los que socializan ni participan en sus reuniones comunitarias». «Eso puede que te haya protegido antes», dijo Aiyana, «pero ya no te protegerá. Una mujer india embarazada viviendo en tu casa será vista como evidencia de debilidad o depravación, dependiendo de quién la observe». Samuel encontró su franqueza refrescante y aleccionadora. Era evidente que era lo suficientemente inteligente como para comprender las dinámicas sociales en juego, y lo suficientemente honesta como para expresarlas sin edulcorar los peligros potenciales. Empezó a sospechar que su exilio de la tribu representaba una pérdida significativa de sabiduría y conocimiento práctico que su pueblo podría llegar a lamentar. La tarde transcurrió con una conversación que abordó temas tanto cotidianos como profundos. Aiyana habló de su infancia, de cómo aprendió a identificar plantas comestibles y hierbas medicinales, de los cambios estacionales que habían estructurado la vida apache durante generaciones. Samuel compartió historias de su viaje al oeste tras la muerte de Marta, de los desafíos de construir una granja desde cero, de la satisfacción que encontró en un trabajo que producía resultados tangibles. Al caer la noche, la cuestión práctica de cómo dormir ya no podía posponerse. La cabaña de Samuel solo tenía un dormitorio, amueblado con la cama que había construido para él y Marta durante su breve matrimonio. La sala principal albergaba una chimenea de piedra, una mesita con 2 sillas y estanterías para su modesta colección de libros y artículos del hogar. «Puedo dormir junto al fuego», ofreció Aiyana, anticipándose a su dilema. «Me he acostumbrado a dormir sobre superficies duras durante mi exilio». Samuel negó con la cabeza.
Una mujer en tu estado necesita descansar bien. La cama es tuya. Me pondré cómodo aquí fuera. Ella estudió su rostro con atención, buscando señales de resentimiento o segundas intenciones. Al no encontrar ninguna, asintió lentamente. Eres más amable de lo que esperaba. Ushit dijo simplemente. No estoy siendo amable, respondió Samuel. Estoy siendo práctico. Si tú y tu hijo quieren sobrevivir al invierno, necesitarán conservar sus fuerzas. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Samuel sabía que no eran del todo ciertas. La amabilidad formaba parte de su motivación, junto con algo más profundo y complejo que no estaba dispuesto a analizar con detenimiento. Quizás fuera el reconocimiento de un desplazamiento compartido, la comprensión de que ambos vivían al margen de sus respectivas sociedades por razones diferentes, pero igualmente aislantes. Esa noche, mientras Samuel colocaba las mantas en el suelo cerca de la chimenea, oyó a Aiyana moverse silenciosamente en el dormitorio, preparándose para dormir en la cama de un desconocido. Los sonidos eran distintos del silencio absoluto al que se había acostumbrado, pero no le resultaban desagradables. Era reconfortante saber que su hogar albergaba otra vida, que sus rutinas diarias ahora tenían un propósito más allá de la mera supervivencia. El sueño llegó a ratos, interrumpido por la tormenta continua y por pensamientos sobre las complicaciones que su decisión inevitablemente traería. Samuel se preguntó sobre el teniente Morrison, sobre el hombre capaz de hacerle promesas a una joven y luego desaparecer sin decir palabra. Se preguntó sobre la abuela Apache que había preferido la ley tribal al amor personal, sobre los líderes comunitarios de Millerville que pronto se enterarían de su inusual situación de vida. Sobre todo, se preguntaba por la propia Aiyana, por la fuerza que le permitía hablar con tanta calma de su propio exilio, del hijo que llevaba dentro y que nacería en un mundo que ya la había rechazado antes de su primer aliento. A medida que la tormenta se calmaba y el agotamiento finalmente lo vencía, el último pensamiento consciente de Samuel fue reconocer que su vida tranquila y solitaria había terminado en el momento en que aceptó honrar toda vida sagrada. La mañana siguiente trajo nuevos desafíos y revelaciones. Aiyana se levantó antes del amanecer, recorriendo la cabaña con sorprendente familiaridad, mientras preparaba café y comenzaba a preparar un desayuno sencillo con las provisiones de Samuel. Cuando él salió de su cama improvisada junto a la chimenea, ella estaba de pie junto a la ventana, contemplando su propiedad con la atención concentrada de quien realiza una evaluación. «Tu tierra está bien elegida», dijo, sin darse la vuelta. «Buena fuente de agua, valle protegido, tierra que daría frutos si se plantara adecuadamente. Tienes el comienzo de algo que podría sustentar a una familia más numerosa». Samuel se reunió con ella en la ventana, viendo su propiedad a través de sus ojos. Lo que siempre había considerado un refugio para un hombre, de repente se reveló como un lugar con potencial para algo más amplio e inclusivo. La posibilidad lo emocionaba y lo aterrorizaba por igual. Medida. El ritmo de su vida en común comenzó a consolidarse en los días siguientes, como el agua que recorre su cauce natural en un terreno desconocido. Samuel descubrió que Aiyana poseía una comprensión intuitiva de la eficiencia doméstica que transformó sus rutinas de soltero en algo más práctico y organizado. Se levantaba cada mañana antes de que el sol tocara el valle, recorriendo silenciosamente la cabaña para preparar café y empezar a preparar el pan del día sin perturbar su sueño junto a la chimenea. Su embarazo había avanzado tanto que ciertos movimientos requerían una cuidadosa consideración, pero ella abordaba cada tarea con una paciencia metódica que impresionaba a Samuel por su tranquila determinación. La observaba amasar con movimientos firmes y rítmicos, mientras sus manos transformaban la harina y el agua en algo que los alimentaría a ambos, y empezó a comprender que ella consideraba su contribución al hogar, no como un pago por el techo,
sino como la expresión natural de la colaboración. Mi madre me enseñó que el pan hecho con manos agradecidas nutre más que el cuerpo, explicó Ayanna una mañana al ver a Samuel observándola trabajar. Decía que el espíritu del hacedor se impregna en la comida y se convierte en parte de quienes la comen. Samuel asintió, reconociendo la sabiduría de sus palabras, aunque le recordaron lecciones similares que Marta había intentado compartir durante su breve matrimonio. La diferencia radicaba en que las enseñanzas de Marta se basaban en la fe cristiana y el pragmatismo pionero, mientras que las de Ayanna albergaban el conocimiento acumulado de generaciones que habían aprendido a encontrar lo sagrado en la supervivencia cotidiana. Sus conversaciones durante los preparativos matutinos se convirtieron en la piedra angular de su rutina. Ayanna hablaba de las costumbres y creencias apaches con la fluidez de quien había estado profundamente inmerso en su cultura antes de su exilio. Describió las ceremonias estacionales, la importancia de diversas plantas y animales y las complejas estructuras sociales que regían la vida tribal. Samuel se sintió fascinado por sus descripciones de una cosmovisión que reconocía un significado espiritual en fenómenos naturales que él siempre había considerado meras consideraciones y prácticas. Tu gente y la mía tienen diferentes maneras de entender las mismas verdades. Observó una mañana mientras compartían el desayuno y contemplaban cómo el sol iluminaba las cumbres que rodeaban su valle. Ambos reconocemos que la vida exige respeto por las fuerzas que la sustentan. Sí, coincidió Ayanna, pero su gente suele hablar de conquistar la naturaleza, mientras que la mía habla de unirse a ella. Esa diferencia de palabras crea acciones diferentes, relaciones diferentes con el mundo. Su perspicacia impulsó a Samuel a reconsiderar su enfoque de la agricultura y la ganadería. Bajo su sutil influencia, comenzó a prestar más atención a los indicadores naturales al tomar decisiones sobre la siembra y la cosecha. Ella le enseñó a interpretar los patrones climáticos en el comportamiento de las aves y los insectos, y a identificar las condiciones del suelo, observando qué plantas silvestres prosperaban en diferentes lugares de su propiedad. Los beneficios prácticos de sus conocimientos se hicieron evidentes en cuestión de semanas. El huerto que Samuel mantenía para sus necesidades básicas se expandió bajo la guía de Ayanna, convirtiéndose en algo más diverso y productivo. Ella le presentó plantas nativas que podían complementar su dieta y al mismo tiempo proporcionarle remedios naturales para dolencias comunes. Su experiencia con hierbas medicinales resultó especialmente valiosa a medida que su embarazo avanzaba y diversas molestias requerían un tratamiento suave pero eficaz. Esta planta, dijo, agachándose con cuidado junto a un trozo de lo que Samuel siempre había considerado maleza, ayuda con las enfermedades que vienen al principio del embarazo. Y esta señaló otra planta común. Fortalece a las mujeres en los últimos meses antes del parto. Samuel la ayudó a recolectar y preparar estas medicinas naturales, aprendiendo técnicas que su educación formal nunca había incluido. Empezó a apreciar que el conocimiento de Ayanna representaba una sofisticada comprensión de la curación, perfeccionada a lo largo de generaciones de aplicación práctica. Su exilio de la tribu significó la pérdida de un valioso acervo de sabiduría tradicional, una constatación que añadió otra capa de complejidad a su creciente comprensión del significado de su presencia. Su colaboración trascendió las tareas domésticas y se extendió al trabajo diario de mantenimiento y mejora de la finca. A pesar de su embarazo avanzado, Ayanna insistió en contribuir con las tareas que requerían atención, mientras Samuel se encargaba del trabajo físico más pesado.
Demostró una notable habilidad para reparar y crear objetos con los materiales disponibles, fabricando útiles utensilios domésticos con madera y otros recursos que Samuel había pasado por alto o infrautilizado. Las mujeres apaches aprenden desde pequeños que la supervivencia depende de aprovechar al máximo lo que tengan a mano. Explicó mientras tejía una cesta con ramas de sauce que habían recogido cerca del arroyo. No podemos depender de puestos comerciales ni de proveedores cuando seguimos los campamentos estacionales. Samuel observaba cómo sus dedos trabajaban con precisión experta, creando algo funcional y hermoso a partir de materiales que él solo habría considerado aptos para encender fuego. Su capacidad para ver el potencial de recursos desatendidos le recordó que su propio enfoque en la gestión de la finca se había visto limitado por suposiciones sobre qué constituían materiales y técnicas útiles. El cambio más significativo en su rutina se produjo cuando Ayanna comenzó a aventurarse más allá de las inmediaciones de la cabaña. Al principio, Samuel se preocupó por su seguridad, tanto por las exigencias físicas del embarazo como por la posibilidad de encontrarse con apaches hostiles o colonos blancos desconfiados. Pero Ayanna demostró un conocimiento de supervivencia en la naturaleza que superaba con creces el suyo, moviéndose por el bosque con una confianza y una conciencia que denotaban una familiaridad de toda la vida con esos entornos. Necesito recolectar ciertas plantas que solo crecen en lugares específicos, explicó cuando Samuel expresó su preocupación por sus expediciones. Algunas de las medicinas que necesitaré para el parto no se encuentran cerca de tu cabaña. Samuel se ofreció a acompañarla en estos viajes de recolección, y Ayanna aceptó su compañía con lo que parecía un placer genuino. Estas excursiones se convirtieron en oportunidades para conversaciones más profundas y aprendizaje mutuo. Ella le enseñó a identificar raíces y bayas comestibles, a reconocer las señales de la presencia animal y a moverse por el bosque sin alterar los patrones naturales que podrían alertar a la fauna o a los observadores humanos de su paso. A cambio, Samuel compartió su conocimiento, adquirido con mucho esfuerzo, sobre los desafíos y oportunidades específicos que presentaba su valle. Le mostró las variaciones estacionales del caudal, los lugares donde los animales de caza acudían a beber y las zonas con mayor probabilidad de ofrecer buena caza o pesca. La combinación de sus conocimientos generó una comprensión más completa de su entorno de la que cualquiera de ellos hubiera podido lograr por separado. Formamos una buena pareja, comentó Ayanna una tarde al regresar de una exitosa expedición de recolección, con su cesta llena de plantas medicinales y la mochila de Samuel cargada de bayas de finales de temporada. Tu conocimiento de este lugar y mi conocimiento de los dones de la tierra se complementan a la perfección. Samuel se encontró asintiendo, aunque sospechaba que sus palabras tenían implicaciones más allá de su colaboración práctica. Había algo cómodo y natural en su relación laboral que le recordaba la fluida colaboración que había compartido con Marta, pero con importantes diferencias. Mientras que su matrimonio se había basado en expectativas culturales compartidas y roles sociales familiares, su relación con Ayanna requería una negociación constante y una adaptación mutua para superar la brecha entre sus diferentes orígenes. Las conversaciones vespertinas posteriores a su trabajo diario cobraron mayor significado a medida que aprendieron a comunicarse a través de las fronteras culturales. Ayanna poseía una habilidad natural para contar historias que daba vida a las leyendas y relatos históricos apaches. Samuel se sintió atraído por narraciones que ofrecían perspectivas de la vida fronteriza completamente diferentes a las suyas. Mi abuelo contaba historias de los primeros hombres blancos que entraron en territorio apache,
dijo una noche sentados junto a la chimenea, mientras sus manos trabajaban en una pieza de abalorios que con el tiempo se convertiría en un elemento decorativo para la ropa del bebé. Decía que se movían por la tierra como si estuvieran ciegos, viendo solo lo que pretendían tomar en lugar de lo que la tierra ofrecía libremente. Samuel consideró sus palabras con detenimiento, reconociendo verdades incómodas sobre su propia forma de abordar la agricultura familiar. «Vine aquí pensando que estaba reclamando tierras sin uso», admitió. «No consideré que podrían pertenecer ya a personas que las usaron de forma diferente a la que yo había planeado». «La tierra se pertenece a sí misma», respondió Aiyana. «La gente puede pertenecer a la tierra, pero la tierra no puede pertenecer a la gente. Cuando intentas poseer algo que debería poseerte, creas un conflicto con el orden natural». Estas discusiones filosóficas solían prolongarse hasta bien entrada la noche, creando una intimidad de ideas compartidas que Samuel encontraba intelectualmente estimulante y emocionalmente satisfactoria. Empezó a disfrutar de estas conversaciones con la misma ilusión que cualquier otro aspecto de su rutina diaria, apreciando la capacidad de Aiyana para articular conceptos que desafiaban sus suposiciones, a la vez que ofrecía formas alternativas de comprender su relación con el mundo que los rodeaba. Los resultados prácticos de su colaboración se hicieron cada vez más evidentes a medida que el otoño se acercaba al invierno. Sus esfuerzos conjuntos habían producido un suministro de alimentos más abundante del que Samuel jamás había logrado por sí solo. El interior de la cabaña se había organizado y mejorado gracias a las sugerencias prácticas y la hábil artesanía de Aiyana. Y lo más importante, habían desarrollado sistemas de cooperación que les permitieron lograr más juntos de lo que cada uno podría haber logrado individualmente. «Nos estamos preparando bien para el invierno», observó Aiyana una noche mientras hacían inventario de sus provisiones. «El bebé nacerá en un hogar que le brindará calor y alimento». Samuel asintió, aunque sus palabras le recordaron los desafíos inminentes que aún no habían abordado por completo. El invierno en el territorio de Montana era duro incluso en las mejores circunstancias, y la llegada de un recién nacido complicaría considerablemente sus cálculos de supervivencia. Además, el aislamiento que impondría el clima invernal podría brindarles protección contra interferencias externas, pero también significaría que solo tendrían el uno al otro para apoyarse si surgían complicaciones durante el parto. «¿Has pensado en lo que haremos cuando llegue tu momento?», preguntó con cuidado, sin querer causar ansiedad, pero reconociendo la necesidad de planificar las posibilidades. «Las mujeres apaches llevan muchas generaciones dando a luz sin médicos», respondió Aiyana con calma. «Tengo el conocimiento transmitido por mi abuela y su abuela antes que ella. Las plantas que he estado recolectando ayudarán a controlar el dolor y a prevenir complicaciones. Si el parto transcurre con normalidad, no necesitaremos nada más de lo que ya tenemos». Su confianza era tranquilizadora. Pero Samuel no podía dejar de ser consciente de que el parto, incluso en circunstancias ideales, conllevaba riesgos catastróficos si las cosas salían mal. Empezó a prepararse mentalmente para cualquier eventualidad, considerando la rapidez con la que podría llegar a Millerville para recibir ayuda médica, si fuera necesaria una intervención de emergencia y si el clima invernal imposibilitaría el viaje. Como si percibiera su preocupación, Aiyana extendió la mano por el espacio entre sus sillas para tocarle brevemente. «Preocuparse es natural», dijo con dulzura, «pero la preocupación no cambia nada, salvo la paz mental de quien se preocupa. Afrontaremos lo que venga con los recursos que hemos construido juntos». Su tacto y sus palabras transmitían una seguridad que trascendía cualquier argumento racional. Samuel comprendió que sus preocupaciones se originaban en parte en los recuerdos de la muerte de Marta.
en su miedo a perder a alguien a quien había llegado a querer. Reconocer que sus sentimientos hacia Aiyana habían ido más allá de la simple compasión o la colaboración práctica fue a la vez una revelación y una fuente de nueva ansiedad. Su relación había evolucionado orgánicamente desde la necesidad, pasando por la cooperación hasta llegar a algo cercano al afecto genuino. Pero las circunstancias que rodearon su acuerdo dificultaban determinar en qué, si acaso, ese afecto podría llegar a ser. Samuel se encontraba atrapado entre su creciente interés en el bienestar de Aiyana y la incertidumbre sobre si ella veía su relación como algo más que una estrategia de supervivencia mutuamente beneficiosa. La ambigüedad de su situación quedó de manifiesto una noche cuando Aiyana le preguntó directamente sobre sus intenciones respecto a su relación a largo plazo. Cuando llegue la primavera y sea más fácil viajar, me dijo, ¿qué imaginas para nuestro futuro aquí? Samuel se dio cuenta de que había estado evitando precisamente esa pregunta. Quizá porque no estaba seguro de estar preparado para examinar demasiado sus propias esperanzas y expectativas. Supongo que eso depende en parte de lo que quieras, respondió con cautela. Este acuerdo nos fue impuesto a ambos por circunstancias que ninguno eligió. Cuando esas circunstancias cambien, deberías tener la libertad de tomar las decisiones que te parezcan mejor para ti y tu hijo. Aiyana asintió pensativa, pero su expresión sugería que su respuesta le parecía incompleta o insatisfactoria. La libertad de elegir requiere tener opciones que merezcan la pena, dijo. Una mujer apache con un hijo mestizo tendrá opciones limitadas en cualquier mundo al que entre. Su observación obligó a Samuel a afrontar la complejidad de su situación de una forma más directa de la que había estado dispuesto a hacer. El exilio de Aiyana de su tribu probablemente sería permanente, independientemente de cualquier cambio en sus circunstancias. El mundo blanco ofrecía pocas oportunidades para una mujer india soltera con un hijo, especialmente para una cuya ascendencia marcaba a su descendencia como evidencia de una controvertida mezcla racial. Su aislada propiedad podría representar no solo un refugio temporal, sino la única opción viable a largo plazo para construir una vida que ofreciera dignidad y seguridad. Tal vez, dijo Samuel lentamente, la cuestión no sea qué nos depara el futuro, sino qué queremos construir juntos, independientemente de lo que piensen los demás sobre nuestras decisiones. La sonrisa de Aiyana, en respuesta a sus palabras, fue la primera expresión genuinamente feliz que había visto en su rostro desde su llegada. Eso, dijo, suena como el comienzo de una conversación que vale la pena, continuó. La primera prueba real de su paz cuidadosamente construida llegó con las nieves de noviembre, pero no como Samuel había previsto. Se había preparado para los desafíos del invierno, almacenando leña y conservando alimentos, reforzando la cabaña contra los fuertes vientos y el frío intenso. Lo que no esperaba era la llegada de extraños que traían consigo las complejas políticas del mundo exterior que su aislado valle había mantenido temporalmente. A raya, los tres hombres aparecieron a caballo entre la niebla matutina. Su aliento y el de sus animales formaban nubes blancas en el aire gélido. Samuel los vio desde el establo donde había estado cuidando a los caballos, y algo en su actitud decidida lo puso en alerta de inmediato. No eran viajeros casuales ni vecinos haciendo visitas sociales, sino hombres con asuntos específicos que habían hecho el difícil viaje a su remota finca a pesar de las difíciles condiciones. El líder del grupo era un hombre que Samuel reconoció de sus esporádicas visitas a Millerville, un ganadero llamado Harrison Brooks, propietario de importantes tierras de pastoreo al norte del pueblo. Brooks siempre le había parecido a Samuel el tipo de hombre que medía su propio valor por su capacidad de imponer su voluntad, el tipo de empresario fronterizo que veía el desarrollo del territorio como su responsabilidad y oportunidad personal.
Acompañaban a Brooks dos hombres más jóvenes a quienes Samuel no reconoció, aunque su vestimenta y porte sugerían que eran peones de rancho o pistoleros a sueldo, más que vecinos o funcionarios. Los tres llevaban abrigos gruesos para protegerse del frío, pero sus rifles permanecían fácilmente accesibles, un detalle que sugería que esta visita podría implicar algo más que una simple conversación. Samuel caminó lentamente desde el granero hacia la cabaña. Había dejado su rifle dentro a propósito, pero su postura transmitía calma y alerta en lugar de sumisión o miedo. A través de la ventana de la cabaña, pudo ver la silueta de Ayanna mientras observaba el enfrentamiento inminente. Su embarazo estaba tan avanzado que sería difícil moverse con rapidez si fuera necesario escapar. «¡Samuel Whitmore!», gritó Brooks al desmontar, con la falsa cordialidad de quien realiza un trabajo que considera desagradable pero necesario. «No te he visto por la ciudad últimamente. Pensamos ir a ver cómo te va con los preparativos para el invierno». «Me las arreglo bastante bien», respondió Samuel con calma, deteniéndose cerca de su porche, pero sin invitar a los hombres a acercarse. «No me di cuenta de que mis preparativos para el invierno eran asunto de nadie más que mío». Brooks sonrió, pero la expresión no se reflejaba en sus ojos. «Bueno, Samuel, ahí es donde podrías estar equivocado. Verás, lo que nos afecta a uno en este territorio nos afecta a todos. Sobre todo cuando se trata de decisiones que podrían atraer la atención no deseada de la caballería o de los agentes indígenas». La amenaza implícita en las palabras de Brooks era bastante clara, pero Samuel decidió responder como si no hubiera captado el significado subyacente. «No estoy seguro de a qué te refieres, Harrison. Soy reservado. Pago mis deudas y no me meto en los asuntos de nadie». Uno de los compañeros de Brooks, un hombre delgado de cabello prematuramente canoso y mirada fría, habló por primera vez. «Eso no es del todo cierto, ¿verdad, Whitmore? Dicen que estás albergando a una india apache que se metió en problemas con un soldado. Ese tipo de situaciones suele complicar las cosas para todos en la zona». Samuel sintió que se le tensaba la mandíbula ante el lenguaje grosero, pero se obligó a mantener la calma. «No estoy albergando a nadie. Una joven necesitaba ayuda y se la proporcioné. Eso no le incumbe a casi nadie más, ¿ves? Ahí es donde te equivocas otra vez», dijo Brooks con un tono más agresivo. «Cuando los apaches empiezan a creer que pueden descargar sus problemas sobre los colonos blancos, se sienta un precedente peligroso. De repente, cualquier persona valiente con una queja esperará que limpiemos sus desastres». La incomprensión fundamental de la situación era tan completa que Samuel casi no supo cómo responder. Al parecer, estos hombres habían escuchado alguna versión de los hechos que lo presentaba como víctima o como tonto, incapaz de reconocer que había tomado su decisión libremente y por motivos propios. «La joven en cuestión fue expulsada de su tribu», dijo Samuel con cautela. «No representa una amenaza para nadie y no tiene ninguna conexión con ningún asunto político apache de mayor envergadura. Ayudar a alguien necesitado no constituye un precedente peligroso». El tercer miembro del grupo de Brooks, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «El problema, Whitmore, no es solo la política apache. Se trata del mensaje que enviamos sobre las mujeres blancas y las familias blancas cuando los hombres empiezan a salir con mujeres indias». Las manos de Samuel se cerraron lentamente en puños a los costados, pero su voz se mantuvo serena. «No estoy seguro de qué crees saber sobre mi situación, pero tus suposiciones son erróneas. Y lo que es más importante, no son asunto tuyo». Brooks se acercó y su anterior pretensión de preocupación vecinal se desvaneció por completo. «En realidad son asunto nuestro. Este territorio intenta forjarse una reputación como un lugar donde familias blancas decentes pueden establecerse y prosperar.
Las historias sobre hombres blancos que viven en pecado con indias embarazadas no apoyan precisamente ese objetivo. Vivir en pecado, repitió Samuel lentamente, mientras su ira finalmente comenzaba a mostrarse a través de su comportamiento controlado. Es una acusación interesante viniendo de un hombre cuya moral es tan cuestionable que necesita entrar armado en propiedades ajenas para imponer sus opiniones. La mano del hombre canoso se dirigió hacia su rifle, pero Brooks hizo un gesto de contención. Tranquilo, Charlie. Estamos aquí para hablar con sensatez, no para empezar una pelea. Samuel, eres un hombre razonable. Debes entender que tu actual situación no puede continuar sin causar problemas a todos en la zona. ¿Qué propones exactamente?, preguntó Samuel, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Una solución sencilla, respondió Brooks. La India regresa a su lugar de origen. Tú vuelves a vivir como un hombre blanco civilizado. Los problemas de todos se resuelven. Samuel negó con la cabeza. Eso no va a pasar. La mujer no tiene a dónde ir, y no voy a dejar a nadie al frío del invierno. El tercer hombre dio un paso al frente con la paciencia claramente agotada. Quizás no entienda la situación, Whitmore. Esto no es una petición. La gente decente de este territorio ha decidido qué es un comportamiento aceptable. Puede cooperar, o podemos complicarle la vida lo suficiente como para que la cooperación empiece a parecer atractiva. Antes de que Samuel pudiera responder, la puerta de la cabaña se abrió y Ayanna salió al porche. Su embarazo era ahora inconfundiblemente evidente. Su barriga se abultaba bajo la ropa cuidadosamente arreglada, pero se movía con dignidad y determinación, sin vacilación ni miedo. Cuando hablaba, su inglés era preciso y su voz se oía con claridad por todo el patio. «Caballeros», dijo, asintiendo levemente en señal de reconocimiento, no pude evitar escuchar su conversación. «Quizás pueda aclarar algunos malentendidos sobre mi situación». Brooks se giró para mirarla con evidente hostilidad, mientras sus compañeros intercambiaban miradas que mezclaban sorpresa y desprecio. Era evidente que no esperaban que ella se uniera directamente a la conversación, y su actitud tranquila y su elocuente forma de hablar parecieron desconcertarlos. «Esto no te incumbe, India», dijo Charlie con dureza. «Son asuntos entre blancos». La expresión de Ayanna no cambió, pero Samuel vio una mirada de acero en sus ojos. «Al contrario, ya que estás hablando de mi futuro y del de mi hijo nonato, me concierne directamente. Pensé que te beneficiaría escuchar los hechos reales en lugar de los rumores que han llegado a tus oídos». Samuel se detuvo al pie de los escalones del porche, interponiéndose entre los hombres armados y Ayanna, dejando claro que apoyaba su derecho a hablar. El significado simbólico del gesto no pasó desapercibido para ninguno de ellos. «Los hechos son simples», continuó Ayanna. «Me expulsaron de mi tribu por quedar embarazada de un soldado blanco que me prometió matrimonio. Pero en lugar de eso, desapareció. El señor Whitmore me ofreció refugio cuando no tenía a dónde ir ni otras opciones para sobrevivir. Su amabilidad ha sido completamente honorable y cualquier sugerencia contraria es falsa e insultante». Brooks rió con dureza. «Honorable. Un hombre blanco viviendo solo con una india soltera. Así no es como la gente decente define el honor. Entonces, quizás», dijo Ayanna en voz baja, «la gente decente debería reconsiderar sus definiciones. El señor Whitmore me ha demostrado un honor más genuino que él. Soldado que engendró a mi hijo o los hombres que entran a su propiedad con rifles para amenazar a una mujer embarazada». La acusación flotaba en el aire como el humo del cañón de una pistola. Samuel observó cómo los tres hombres procesaban sus palabras, viendo cómo la ira y la vergüenza luchaban contra la certeza de su misión. La mano de Charlie volvió a dirigirse hacia su rifle, pero esta vez Brooks no lo detuvo. «Eres una bocazas, ¿verdad, India?», dijo Charlie, con la voz tensa por la rabia contenida. «Quizás ya sea hora de que alguien te enseñe a mostrar el debido respeto a tus superiores».
Samuel dio un paso al frente de inmediato. Su propia ira finalmente superó su intento de resolución diplomática. Si la vuelves a amenazar, descubrirás cuánto respeto siento por los hombres que cabalgan armados contra mujeres embarazadas. El enfrentamiento había llegado a un punto en que la violencia parecía inevitable, pero fue interrumpido por el sonido de caballos que se acercaban. Las 6 personas se giraron y vieron a un nuevo grupo de jinetes emergiendo de la línea de árboles, esta vez a un ritmo mucho más apresurado que el deliberado acercamiento de Brooks. Los recién llegados eran guerreros apaches, 4 de ellos cabalgando a toda velocidad hacia la finca con sus armas a la vista, pero sin representar una amenaza inmediata. Samuel reconoció al jinete que encabezaba la expedición como uno de los hombres que habían acompañado a Naal-Nish cuando Ayanna llegó a su propiedad, aunque no recordaba su nombre. Brooks y sus compañeros inmediatamente tomaron sus rifles. La llegada de los apaches armados transformó su expedición intimidatoria en una confrontación potencialmente mortal. Samuel se encontró atrapado entre 2 grupos de hombres armados, cada uno considerándose enemigo, y la seguridad de Ayanna dependía de su capacidad para evitar que la situación se descontrolara. «¡Que nadie se mueva!», gritó Samuel en voz alta con la autoridad de quien defiende su propiedad. «Esta es mi tierra, y yo me encargaré de lo que sea necesario». Los jinetes apaches aminoraron el paso al acercarse, y su líder levantó la mano en un gesto que podría interpretarse como un saludo o una advertencia. Al hablar, sus palabras se dirigían a Ayanna, no a los hombres blancos, y Samuel captó suficientes frases apaches para comprender que se trataba de noticias urgentes. El rostro de Ayanna palideció al escuchar, moviendo las manos instintivamente para protegerse el vientre. Cuando la guerrera terminó de hablar, tradujo para Samuel con la voz tensa por el miedo controlado. «La caballería se dirige a los campamentos de invierno apaches», dijo. «Hubo una escaramuza hace 3 días. Los soldados buscan a los guerreros involucrados e interrogan a cualquiera que pueda tener información sobre los movimientos o ubicaciones de los apaches». Samuel comprendió de inmediato las implicaciones. Si la caballería realizaba patrullajes agresivos en la zona, su propiedad sería inevitablemente visitada e investigada. La presencia de una mujer apache embarazada plantearía interrogantes que podrían acarrear complicaciones mucho más graves que el acoso de los ganaderos locales. Brooks se acercó a sus compañeros, hablando en voz baja y urgente, lo cual Samuel no pudo oír. Los guerreros apaches permanecieron a caballo, pero alerta, claramente preparados para defender a Ayanna si era necesario, pero con la esperanza de evitar una confrontación que solo empeoraría la situación. «Esto lo cambia todo», anunció Brooks, con su anterior antagonismo ahora mezclado con algo cercano al pánico. «Si la caballería encuentra a esa india aquí, asumirá que están albergando fugitivos o ayudando a indígenas hostiles. Eso atraerá la atención necesaria para paralizar cualquier operación en el territorio». Samuel se dio cuenta de que Brooks tenía razón, aunque no por las razones que el ranchero imaginaba. La presencia de guerreros apaches en su finca, sumada a la residencia de Ayanna allí, crearía precisamente la apariencia de lealtad dividida que los investigadores militares encontrarían más sospechosa. Entonces, «Caballeros, les sugiero que se marchen de inmediato», dijo Samuel. «Su presencia aquí cuando llegue la caballería solo complicará las explicaciones que deba dar». Pero incluso mientras hablaba, Samuel sabía que la partida de Brooks solo resolvería el problema más inmediato. El verdadero desafío apenas comenzaba, y las decisiones que había tomado siguiendo su conciencia estaban a punto de ser puestas a prueba por fuerzas mucho más peligrosas que el vecindario. Desaprobación. Toda la tensión que se había acumulado durante
Toda la mañana llegó a su punto álgido cuando el sonido de las cornetas militares resonó por todo el valle, anunciando la llegada de la patrulla de caballería que todos esperaban, pero que deseaban evitar. Samuel contó al menos 12 soldados al coronar la colina que dominaba su propiedad. Con sus uniformes azules contrastando con la blanca, nieve y las armas preparadas, mientras evaluaban la escena, lo que encontraron fue un cuadro que difícilmente podría haber parecido más sospechoso a los ojos militares. Un colono blanco de pie entre un grupo de rancheros locales con rifles desenfundados y 4 guerreros apaches montados, con una mujer india visiblemente embarazada en el porche de la cabaña que servía como aparente punto focal de la confrontación. La patrulla de caballería descendió la pendiente en formación, con su oficial al mando cabalgando ligeramente por delante de sus hombres, con el porte seguro de alguien acostumbrado a tomar el control de situaciones complicadas. Samuel reconoció al instante el tipo de oficial, un soldado de carrera de unos 30 años, que probablemente había pasado años lidiando con conflictos fronterizos y tenía una opinión firme sobre la relación adecuada entre los colonos blancos y las poblaciones indígenas. «Soy el capitán William Hayes, del 7º de Caballería», anunció el oficial al acercarse, con su voz resonando con autoridad militar por todo el patio. «Estamos investigando informes sobre partidas de guerra apaches en esta zona, y parece que hemos llegado en el momento oportuno». Brooks dio un paso al frente de inmediato, viendo claramente la llegada de la caballería como una oportunidad para resolver su enfrentamiento con Samuel en términos favorables. «Capitán Hayes, soy Harrison Brooks. Estos hombres y yo solo intentábamos convencer al señor Whitmore de que sus actuales acuerdos domésticos están creando problemas a los ciudadanos respetuosos de la ley en este territorio». El capitán Hayes estudió la escena con atención, captando con su mirada experta los detalles que le ayudarían a reconstruir lo que había sucedido antes de su llegada. Su mirada se posó en los guerreros apaches, quienes no habían intentado huir a pesar de ser superados en número. Luego se desvió hacia Aiyana, cuyo embarazo era imposible de ignorar. Y finalmente se fijó en el propio Samuel. «¿Es el señor Whitmore?», le preguntó Hayes, desmontando con precisión. «Me gustaría escuchar su explicación de por qué encontramos guerreros apaches armados en su propiedad, sobre todo considerando las recientes actividades hostiles en la zona». Samuel dio un paso al frente, consciente de que sus siguientes palabras probablemente determinarían no solo su propio destino, sino también el de Aiyana y, posiblemente, el de los guerreros apaches que habían venido a advertirles. El peso de la responsabilidad era enorme, pero su voz se mantuvo firme al hablar. «Capitán, estos guerreros vinieron a informar sobre movimientos de caballería que podrían afectar la seguridad de una mujer que se encuentra bajo mi protección», comenzó Samuel, eligiendo sus palabras con precisión. «No son hostiles ni están aquí con ningún propósito que amenace la paz de este territorio». Hayes arqueó una ceja con escepticismo. «¿Bajo su protección? ¿Se refiere a la mujer india en su porche? Quizás quiera explicarme exactamente en qué consiste ese acuerdo». Antes de que Samuel pudiera responder, Charlie se adelantó del grupo de Brooks, abandonando su anterior moderación para lanzar una acusación vehemente. «Capitán, esa india está embarazada del bastardo de un hombre blanco y Whitmore lleva meses viviendo en pecado con ella. Es un escándalo que está socavando la moral de este territorio». La acusación flotaba en el aire frío como un desafío, y Samuel sintió las miradas de todos los hombres presentes fijas en él mientras esperaban su respuesta. Podía ver a Aiyana en el porche, con el rostro sereno, pero las manos apretadas a los costados, y comprendió que cualquier cosa que dijera a continuación definiría no solo cómo los demás verían su relación, sino también cómo se verían a sí mismos en el futuro. «Mentira», dijo Samuel con claridad.
y su voz se oyó por todo el patio con inconfundible convicción. La mujer se llama Aiyana y fue expulsada de su tribu sin culpa alguna cuando un teniente de caballería la abandonó tras prometerle matrimonio. Le ofrecí refugio porque era lo correcto, y nuestro acuerdo ha sido completamente honorable. El capitán Hayes estudió atentamente el rostro de Samuel, intentando evaluar la veracidad de su declaración. ¿Afirma que ha estado viviendo con una mujer soltera y embarazada solo por caridad? Es un acuerdo bastante inusual, señor Whitmore. Circunstancias inusuales requieren soluciones inusuales, respondió Samuel. La alternativa era permitir que una mujer embarazada enfrentara sola el invierno en el desierto. Opté por seguir mi conciencia en lugar de las convenciones sociales que habrían condenado a muerte a una persona inocente. El guerrero apache, que había hablado antes, azuzó ligeramente a su caballo, dirigiéndose directamente al capitán Hayes en un inglés preciso. Me llamo Águila Veloz. Hablo en nombre de nuestro líder guerrero cuando les digo que esta mujer fue expulsada según nuestras antiguas leyes. No tiene tribu ni protección de nuestro pueblo. Este hombre, señaló a Samuel, ha demostrado su bondad cuando ambos pueblos nos dieron la espalda. Hayes pareció sorprendido por la elocuente declaración del guerrero y su evidente sinceridad. ¿Está diciendo que su tribu apoya las acciones del señor Whitmore? Águila Veloz hizo una pausa, sopesando claramente sus palabras. No apoyamos ni nos oponemos. Reconocemos que lo hecho está. La mujer no pertenece ni al mundo apache ni al mundo blanco. Debe forjar su propio camino con quienes la acepten. Brooks lo interrumpió enojado, aparentemente frustrado por el rumbo que estaba tomando la conversación. Capitán, no puede estar considerando seriamente legitimar este acuerdo. Un hombre blanco viviendo con una mujer india sienta un precedente peligroso que socava todo lo que intentamos construir en este territorio. Señor Brooks, dijo Hayes con brusquedad, le agradecería que me permitiera realizar esta investigación sin más interrupciones. Esto es un asunto militar, no una disputa civil. El capitán se volvió hacia Samuel con expresión pensativa pero severa. Señor Whitmore, independientemente de sus motivaciones, debe comprender que su situación crea complicaciones. La presencia de la mujer aquí, sumada a la llegada de guerreros apaches, sugiere conexiones que podrían interpretarse como ayuda a indígenas potencialmente hostiles. Samuel sintió que la trampa se cerraba a su alrededor. Reconociendo que Hayes buscaba una solución que satisficiera las preocupaciones militares sin abordar necesariamente las complejidades morales involucradas. Capitán, si ayudar a alguien en necesidad desesperada constituye ayuda a los indígenas hostiles, entonces hemos perdido de vista los principios que supuestamente justifican nuestra presencia en este territorio. Es un sentimiento noble, respondió Hayes. Pero los sentimientos nobles no evitan las guerras ni protegen a los colonos inocentes de represalias cuando las situaciones son malinterpretadas o malinterpretadas. Aiyana eligió ese momento para hablar, y su voz atravesó la tensión con inesperada autoridad. Capitán Hayes, ¿puedo dirigirme a usted directamente? Hayes pareció sorprendido por su petición, pero asintió levemente. Puede hablar. Aiyana bajó con cuidado los escalones del porche. Su embarazo hacía que el movimiento fuera pausado pero digno. Al llegar al último escalón, se mantuvo erguida a pesar de su condición, mirando al capitán a los ojos con firme confianza. Entiendo que mi presencia aquí crea dificultades, comenzó, con un inglés preciso y formal. Pero le pido que considere mi situación en su totalidad antes de tomar decisiones que me afecten no solo a mí, sino también al señor Whitmore, quien ha actuado con honor y compasión. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos, y Samuel pudo ver la inteligencia y la fuerza que lo impresionaron al conocerse. A pesar de todo lo que le había sucedido,
A pesar de su exilio y vulnerabilidad, luchaba por su derecho a existir como ellos habían elegido existir. El soldado que engendró a mi hijo fue el teniente James Morrison de su regimiento. Continuó, y Samuel vio a Hayes tensarse al reconocer el nombre. Hizo promesas que no cumplió y creó responsabilidades que no aceptó. Cuando mi gente me expulsó por sus actos, me enfrenté a una muerte segura. El señor Whitmore salvó mi vida y la de mi hijo nonato sin pedir nada a cambio, salvo que me comportara con dignidad. Hayes claramente estaba luchando con las implicaciones de su revelación. Si Morrison pertenecía a su regimiento, entonces los militares tenían cierta responsabilidad por la situación que llevó al exilio de Ayanna y a la participación de Samuel. ¿Estás diciendo que el teniente Morrison es el padre de tu hijo? Le preguntó Hayes con cautela. Digo que dijo amarme, prometió casarse conmigo y luego desapareció cuando sus promesas se volvieron inoportunas, respondió Ayanna. Si dudas de mi palabra, quizás deberías preguntárselo directamente cuando regreses a tu puesto. El capitán intercambió miradas con su sargento mayor, reconociendo claramente que la situación era más complicada de lo que había supuesto inicialmente. La participación de Morrison añadió una dimensión que no podía ignorarse, sobre todo si otros casos similares pudieran salir a la luz. Al parecer, Brooks percibió que el impulso de la confrontación se alejaba del resultado deseado. Capitán, independientemente de lo que algún soldado haya prometido o no, lo cierto es que este acuerdo es inapropiado y peligroso. Tiene la autoridad para ponerle fin ahora mismo. Hayes se giró hacia Brooks con evidente irritación. Señor Brooks, empiezo a sospechar que sus preocupaciones sobre la seguridad militar son secundarias a sus opiniones personales sobre las relaciones interraciales. Ese no es un asunto para la intervención militar. ¿Estás diciendo que vas a permitir que esta situación continúe?, preguntó Charlie, mientras su mano se dirigía hacia su rifle. El movimiento fue leve, pero suficiente para provocar la reacción tanto de los soldados de caballería como de los guerreros apaches. Se alzaron los fusiles. Los caballos se movieron nerviosos y todo el enfrentamiento estuvo al borde de una violencia que podría escalar más allá de la capacidad de control de cualquiera. «Retírense», ordenó Hayes con firmeza, con una voz que atravesó la tensión como una cuchilla. «Todos bajen las armas inmediatamente». Samuel avanzó hacia el espacio entre los grupos opuestos, con las manos visibles y vacías, y la voz serena a pesar del peligro que lo rodeaba. «Ya se ha hablado bastante de lo que otros creen que debería hacer con mi vida. Voy a decirles lo que he decidido, y luego cada uno podrá tomar sus propias decisiones sobre cómo responder». La audaz declaración centró la atención de todos en él, y Samuel sintió el peso del momento mientras se preparaba para articular la decisión que se había estado formando en su corazón durante todo el enfrentamiento. «Ayanna permanecerá bajo mi protección. Mientras ella decida quedarse», dijo con claridad. «Su hijo nacerá en mi casa y se criará con todo el amor y cuidado que pueda brindarle. Si ese arreglo ofende el decoro de alguien, puede evitar mi propiedad. Si amenaza los objetivos políticos o militares de alguien, tendrá que encontrar la manera de sortearlo». Hizo una pausa, mirando directamente al capitán Hayes. «No estoy albergando fugitivos ni ayudando a indígenas hostiles. Estoy brindando refugio a alguien que lo necesitaba y seguiré haciéndolo sin importar las consecuencias». Brooks dio un paso al frente, furioso, pero Hayes levantó una mano para detenerlo. «Señor Whitmore, comprende que su decisión puede tener consecuencias más allá de lo que anticipa». «Entiendo que vivir según la conciencia siempre tiene consecuencias», respondió Samuel. «Estoy dispuesto a aceptar lo que venga». Águila Veloz habló de nuevo, dirigidas a sus compañeros guerreros apaches. Tras un breve intercambio, se volvió hacia Hayes. «Hemos entregado nuestra advertencia. El destino de la mujer ya no nos incumbe.
Regresaremos con nuestra gente con la noticia de que ha encontrado protección entre los blancos. Sin esperar respuesta, los 4 guerreros apaches dieron la vuelta a sus caballos y cabalgaron de vuelta hacia la línea de árboles, simplificando el enfrentamiento, pero sin resolverlo. Hayes los observó marcharse, calculando claramente las implicaciones políticas de permitirles marcharse sin ser molestados. «Capitán», dijo Brooks con urgencia, «cometerá un grave error si permite que esta situación continúe». Hayes observó a Brooks con evidente desagrado. «Señor Brooks, su repentina preocupación por la seguridad militar me resulta poco convincente, sobre todo considerando su disposición a amenazar a civiles en su propia propiedad. Le sugiero que usted y sus hombres vuelvan a sus asuntos y me dejen ocuparme de los míos». La despedida fue clara y definitiva. Brooks dudó, con la clara intención de continuar la discusión, pero reconociendo que había perdido la autoridad que pudiera haber tenido en la situación. Con evidente reticencia, hizo una señal a sus compañeros y los 3 hombres montaron sus caballos. «Esto no ha terminado, Whitmore», gritó Brooks mientras se alejaban. «La gente decente de este territorio no tolerará esto indefinidamente». Al apagarse el sonido de sus caballos, Hayes se volvió hacia Samuel y Aiyana con expresión pensativa y algo comprensiva. «Señor Whitmore, no puedo decir que apruebe sus planes, pero tampoco encuentro ninguna regulación militar que me autorice a interferir en ellos. Si el teniente Morrison es realmente responsable del estado de esta mujer, entonces el ejército tiene parte de responsabilidad por las consecuencias». Hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Indagaré sobre Morrison cuando regrese al fuerte. Si lo que dice es cierto, podría haber maneras de brindarle apoyo oficial para su situación. Mientras tanto, les recomiendo a ambos que sean extremadamente cautelosos. La tensión en este territorio es muy alta, y situaciones como la suya suelen atraer atención no deseada de todos lados». Samuel asintió agradecido. «Gracias, capitán. Es más justo de lo que podíamos esperar». Hayes montó a caballo e hizo una señal a sus hombres para que se prepararan para partir. «Señor Whitmore, por si acaso creo que actúa por motivos honorables. Pero el honor no siempre protege contra las consecuencias de decisiones difíciles». Mientras la patrulla de caballería se alejaba, Samuel y Aiyana se encontraron solos nuevamente. La crisis pasó, pero su situación cambió para siempre por los enfrentamientos que acababan de tener. Te soportó. Los días posteriores al enfrentamiento trajeron una paz inesperada a la casa, como si el acto de defender públicamente sus decisiones hubiera consolidado de alguna manera los cimientos de su inusual vida en común. Samuel se encontraba viviendo su día a día con un propósito y una claridad que habían estado ausentes desde la muerte de Marta, mientras que Aiyana parecía haberse deshecho de los últimos vestigios de la incertidumbre que la había ensombrecido desde su llegada. La primera señal tangible de cambio llegó cuando Aiyana comenzó a preparar la cabaña para el inminente parto con una meticulosidad metódica que denotaba tanto conocimiento práctico como una inversión emocional en su futuro compartido. Reorganizó el dormitorio para crear espacio para el proceso de parto, reuniendo las plantas medicinales que había recolectado durante el otoño y organizándolas según sus usos previstos durante el parto y la recuperación. «Mi abuela me enseñó que el primer aliento de un niño debe llenar unos pulmones que nunca han conocido el miedo», le explicó a Samuel mientras colgaba manojos de hierbas secas de las vigas. «Todo en esta habitación debe transmitir seguridad y bienvenida cuando llegue el momento». Samuel la observaba trabajar, impresionado por la seguridad con la que afrontaba el desafío inminente. Sus movimientos habían adquirido la gracia deliberada de alguien que había aceptado completamente sus circunstancias y ahora estaba completamente concentrado en gestionarlas con éxito. No había ansiedad en sus preparativos,
solo la atención concentrada de una mujer que entendía exactamente lo que debía hacer. ¿Puedo ayudar en algo con los preparativos?, preguntó Samuel, reconociendo que sus habilidades prácticas podrían complementar sus conocimientos tradicionales de maneras que los beneficiarían a ambos. Aiyana hizo una pausa en su trabajo, considerando su oferta con detenimiento. Habrá momentos durante el parto en los que necesitaré concentrarme por completo en lo que hace mi cuerpo. Si pudieras aprender a preparar las infusiones y cataplasmas que necesitaré, me ayudaría a confiar en que todo lo necesario estará disponible. La solicitud representó un nuevo nivel de intimidad en su relación, reconociendo que Samuel estaría presente en el momento más vulnerable de su vida y confiándole un conocimiento que las mujeres apaches solían compartir solo con otras mujeres. Samuel comprendió la importancia de lo que ella ofrecía y aceptó la responsabilidad con la debida seriedad. Durante las semanas siguientes, Aiyana enseñó a Samuel a identificar y preparar los diversos remedios que ayudarían a controlar el dolor, prevenir infecciones y apoyar la recuperación tras el parto. Su instrucción fue minuciosa y paciente, abarcando no solo las técnicas prácticas, sino también los principios básicos que rigen su uso. Esta planta, dijo, sosteniendo una raíz seca, ayuda al cuerpo a liberar lo que necesita, pero el exceso puede provocar que la liberación se produzca demasiado rápido, lo que genera peligro en lugar de alivio. La clave es comprender que ayudar a la naturaleza significa trabajar con los ritmos naturales, no intentar forzarlos. Samuel se sintió fascinado por la sofisticada comprensión de la curación que inspiró la medicina tradicional apache. El conocimiento de Aiyana representaba generaciones de sabiduría acumulada sobre las respuestas del cuerpo humano a diversos tratamientos, perfeccionado mediante la observación minuciosa y la aplicación práctica. Su capacidad para articular los principios subyacentes a las prácticas lo impresionó por su coherencia lógica y su fundamento empírico. A medida que el invierno se agudizaba y el aislamiento de su valle se hacía más absoluto, sus conversaciones adquirieron nuevas dimensiones de intimidad y profundidad filosófica. La proximidad del nacimiento había centrado sus mentes en cuestiones de legado, responsabilidad y el futuro que querían crear para el niño que pronto se uniría a su familia improvisada. ¿Qué le dirás al bebé sobre su padre?, y preguntó Samuel una noche sentados junto al fuego. Aiyana trabajaba con las manos en una pequeña manta, mientras él tallaba los juguetes de madera que serían los primeros juguetes del niño. Aiyana guardó silencio un buen rato antes de responder, con la aguja moviéndose a un ritmo constante mientras reflexionaba sobre la pregunta. «Diré la verdad», dijo finalmente, «que su padre fue un hombre que hizo promesas que no pudo cumplir, pero que su verdadera familia está formada por quienes eligieron amarla y protegerla, sin importar cómo se formó». Samuel sintió un vuelco en el pecho ante sus palabras, un reconocimiento de que lo incluía en su definición de la verdadera familia del niño. Este reconocimiento tenía un peso que iba más allá de los arreglos prácticos o el refugio temporal, sugiriendo una permanencia en su relación que ninguno había discutido explícitamente, pero que ambos aparentemente habían comenzado a aceptar. «El niño tendrá preguntas sobre su herencia», observó Samuel, «sobre lo que significa estar atrapado entre el mundo apache y el mundo blanco». «Sí», asintió Aiyana, «y responderemos esas preguntas con sinceridad mientras le enseñamos al niño que estar atrapado entre dos mundos también puede significar tener acceso a la sabiduría de ambos. Este bebé conocerá las tradiciones apaches y el conocimiento blanco. Comprenderá diferentes maneras de ver las mismas verdades. La proximidad del nacimiento también les planteó consideraciones prácticas sobre su estatus legal y social que antes no habían podido abordar directamente. El niño
Necesitaría algún tipo de reconocimiento oficial para acceder a servicios y oportunidades en el mundo blanco, pero las circunstancias de su concepción y nacimiento crearon complicaciones que los procedimientos estándar no estaban diseñados para abordar. El capitán Hayes mencionó haber investigado al teniente Morrison. Dijo Samuel: si logra establecer la responsabilidad de Morrison, podría ser posible obtener algún tipo de apoyo o reconocimiento oficial para el niño. Aiyana asintió pensativa. Eso sería útil, pero no podemos depender de la disposición del ejército a reconocer los fracasos de Morrison. Debemos estar preparados para cuidar de este niño exclusivamente con nuestros propios recursos y esfuerzos. La conversación derivó, naturalmente, en conversaciones sobre cómo afrontarían los desafíos prácticos de criar a un niño mestizo en un territorio donde estos niños sufrían discriminación tanto por parte de las comunidades blancas como de las indígenas. Samuel se encontró reflexionando sobre las oportunidades educativas, las perspectivas económicas y la aceptación social, de maneras que revelaban cuán plenamente había interiorizado su papel de protector y proveedor del niño. ¿Ya pensaste en cómo le pondremos nombre al bebé?, preguntó Samuel, al darse cuenta de que nunca habían hablado de nombres, a pesar de que se acercaba la fecha del parto. Aiyana sonrió, y la expresión de su rostro se transformó con una calidez que le recordó a Samuel lo hermosa que era bajo el peso de sus recientes dificultades. Si es niña, me gustaría llamarla Chenoa, que significa paloma en apache. Las palomas pueden encontrar paz en cualquier entorno y llevar mensajes entre lugares lejanos. ¿Y si es niño?, preguntó Samuel. Takoda, respondió ella. Significa amigo de todos. Quiero que crezca creyendo que la amistad es posible a pesar de cualquier diferencia, que las personas pueden elegir ver la humanidad del otro sin importar sus diferencias. Samuel encontró ambos nombres hermosos y significativos, pues reflejaban las esperanzas de Aiyana para el futuro de su hijo, a la vez que honraban la herencia apache que siempre formaría parte de la identidad del bebé. El hecho de que ella hubiera compartido estos pensamientos íntimos con él, lo sintió como un paso más hacia la relación permanente que ambos comenzaban a vislumbrar. El cambio más significativo en su relación se produjo cuando Aiyana empezó a hablar directamente sobre la posibilidad de casarse, un tema que había permanecido en el olvido sin que se abordara explícitamente. El tema surgió de forma natural al hablar sobre la situación legal del niño y su propia necesidad de legitimidad social, pero pronto reveló preguntas más profundas sobre sus sentimientos mutuos. Un matrimonio entre nosotros resolvería varios problemas prácticos, observó a Aiyana durante una de sus conversaciones vespertinas. Le daría reconocimiento legal al bebé, me brindaría protección oficial y respondería a las preguntas que nuestro acuerdo actual sigue planteando. Samuel dejó el trozo de madera que había estado tallando y la miró fijamente. El matrimonio debería ser algo más que resolver problemas prácticos, y dijo en voz baja. Debería basarse en el afecto genuino y el compromiso mutuo de construir una vida juntos. ¿Crees que es imposible que exista tal afecto entre nosotros?, preguntó Aiyana con voz cuidadosamente neutral, a pesar de la importancia de la pregunta. Samuel consideró su respuesta con detenimiento, reconociendo que ésta moldearía no solo su futuro inmediato, sino también la comprensión que su hijo tendría de la relación que lo trajo al mundo. Creo que ese cariño ya ha empezado a desarrollarse, dijo con sinceridad. Lo que no estoy seguro es si es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del matrimonio y todo lo que eso significaría para ambos. Aiyana asintió pensativa. En la tradición apache, los matrimonios suelen comenzar como acuerdos prácticos que se consolidan mediante la experiencia compartida y el respeto mutuo. El amor que se desarrolla lentamente a partir de una relación genuina puede ser más fuerte que el
amor que brilla intensamente, pero carece de fundamento. Práctico. Sus palabras resonaron con las propias observaciones de Samuel sobre los matrimonios exitosos que había conocido, incluida su relación con Marta, que se había vuelto más profunda y satisfactoria con el tiempo, a medida que aprendieron a apoyarse mutuamente a través de varios desafíos y cambios. Quizás, sugirió Samuel, deberíamos dejar que nuestra relación siga desarrollándose con naturalidad mientras nos concentramos en prepararnos para la llegada del bebé. La cuestión del matrimonio seguirá presente después del nacimiento, cuando ambos tengamos una idea más clara de cómo queremos que sea nuestro acuerdo permanente. Ayanna sonrió con aprobación ante su sugerencia. Me parece sensato. El niño debería nacer en una familia que tenga claro el futuro que quiere crear. Su conversación fue interrumpida por la sensación que Ayanna llevaba semanas esperando, la primera señal inequívoca de que el parto comenzaba. Hizo una pausa en su labor, llevándose una mano al vientre mientras evaluaba lo que su cuerpo le decía. Samuel, dijo con calma, creo que ya es hora. Las siguientes 12 horas pusieron a prueba todo lo que habían aprendido sobre trabajar juntos bajo presión. El parto transcurrió según lo previsto por Ayanna, pero aún así exigió todas sus habilidades y algunas improvisaron según las circunstancias. Samuel se encontró recibiendo la dirección de Ayanna incluso durante el parto, siguiendo sus instrucciones para preparar remedios y brindar apoyo con una firmeza que los sorprendió a ambos. El bebé llegó justo al amanecer de una clara mañana de febrero, anunciando su presencia con fuertes llantos que llenaron la cabaña de sonido y propósito. La primera mirada que Samuel tuvo al pequeño rostro reveló rasgos que reflejaban las huellas de ambos padres, con cabello oscuro y ojos que reflejaban claramente la ascendencia mixta del niño. Es una niña, anunció Samuel con la voz cargada de emoción mientras ayudaba a Ayanna a sostener a su hija por primera vez. Chenoa, susurró Ayanna con lágrimas de cansancio y alegría corriendo por su rostro mientras examinaba al pequeño ser perfecto que habían traído sano y salvo al mundo. Samuel se sintió abrumado por sentimientos que no había experimentado desde la muerte de Marta. Una profunda responsabilidad y un amor protector que parecía abarcar tanto a la madre como a la hija. Mientras observaba a Ayanna amamantar a su hija, se dio cuenta de que la transformación que había experimentado en los últimos meses era ahora completa e irreversible. La aislada casa que una vez albergó su dolor se había convertido en la base de un nuevo tipo de familia, una construida sobre la elección en lugar de las convenciones, sobre la valentía moral en lugar de la aceptación social. Al observar a Ayanna y a la pequeña Chenoa, Samuel comprendió que había encontrado no solo un propósito, sino también la auténtica felicidad en las circunstancias más inesperadas. El niño que crecería atrapado entre dos mundos, también crecería sabiendo que el amor podía trascender cualquier límite que el prejuicio pudiera intentar establecer. Para crear. La primavera llegó temprano ese año, trayendo consigo cambios que se extendieron mucho más allá del deshielo y el regreso de las aves migratorias a su valle. La bebé Chenoa, ahora de 3 meses, se había transformado de una frágil recién nacida a una bebé atenta y receptiva cuya presencia había alterado el ritmo y el propósito de cada día de maneras que Samuel jamás hubiera imaginado. La ascendencia mixta de la niña era evidente en sus rasgos, pero en lugar de marcarla como una forastera en ambos mundos, a Samuel le parecía que Chenoa encarnaba la posibilidad de superar diferencias que otros consideraban insalvables. Sus ojos oscuros, heredados de su madre, desprendían una inteligencia y una curiosidad que le recordaban la mirada penetrante de Ayanna, mientras que su tono de piel se situaba entre el de sus padres, lo que la señalaba como perteneciente a ambas razas, aunque potencialmente a ninguna de ellas. Tiene tu misma terquedad,
Observó a Aiyana una mañana, mientras veían a Chenoa negarse a distraerse en su empeño por agarrar un sonajero de madera que Samuel había tallado. «Mira cómo se concentra en lo que quiere y se niega a rendirse». Samuel se rió, reconociendo la verdad en la evaluación de Aiyana. «Y tiene tu forma de analizar todo cuidadosamente antes de decidir cómo responder. Incluso a los 3 meses ya da señales de tu consideración». La familiaridad de su conversación reflejaba la completa evolución de su relación, desde sus inicios inciertos hasta algo natural y permanente. La cuestión del matrimonio se había resuelto espontáneamente durante los meses de invierno, no mediante propuestas formales ni declaraciones dramáticas, sino mediante el reconocimiento gradual de que ya eran una familia en todos los sentidos. La ceremonia legal tuvo lugar a principios de abril, cuando el juez itinerante del circuito realizó su ronda de primavera por el territorio. El juez William Crawford, un hombre pragmático de unos 60 años, con suficiente experiencia en la vida fronteriza como para apreciar soluciones poco convencionales a problemas difíciles, realizó el breve servicio en la cabaña de Samuel, con solo Aiyana, Chenoa y el secretario del juez como testigos. «He casado parejas en circunstancias extrañas», comentó el juez Crawford después, mientras completaba el papeleo necesario. «Lo importante es que ambos elijan este acuerdo con la mente clara y las intenciones sinceras. La ley reconoce la necesidad práctica tanto como el sentimiento romántico». Certificado de matrimonio ahora se encontraba en la caja fuerte de Samuel, junto con la escritura de su propiedad y otros documentos importantes, brindando protección legal tanto a Aiyana como a Chenoa, en la vez que formalizaba el compromiso que ya se había arraigado en sus corazones. Más importante aún, les había dado a ambos una sensación de seguridad y legitimidad que les permitió centrarse en construir su futuro en lugar de defender sus acuerdos actuales. El cambio externo más significativo se produjo con la llegada de un visitante inesperado una cálida mañana de mayo, cabalgando solo y con porte militar a pesar de vestir de civil. Samuel reconoció al capitán Hayes de inmediato, aunque la vestimenta informal del oficial y su llegada sin acompañante sugerían que se trataba de una visita personal y no de un asunto militar oficial. «Señor y señora Whitmore», dijo Hayes, desmontando cerca de la cabaña donde Samuel reparaba el cuero de los arneses, mientras Aiyana cuidaba el jardín con Chenoa, durmiendo en un portabebés a la espalda. «Espero que no les moleste la intrusión, pero tengo una noticia que pensé que querrían escuchar directamente». Samuel dejó su trabajo a un lado y se acercó al capitán, notando su expresión ligeramente incómoda. «Capitán Hayes, bienvenido. ¿Qué noticias tiene?» Hayes miró a Aiyana, quien se había levantado de su jardín para escuchar la conversación. «Se trata del teniente Morrison y las circunstancias que rodearon la situación anterior de su esposa». La forma formal en que Hayes se refirió a Aiyana como la esposa de Samuel reflejaba el cambio de estatus legal que el matrimonio había proporcionado. Pero Samuel podía ver en la manera del capitán que las noticias que traía eran significativas y posiblemente preocupantes. «Morrison ha sido arrestado», continuó Hayes, «acusado de deserción y conducta impropia de un oficial. Resulta que el caso de su esposa no fue aislado. La investigación reveló un patrón de comportamiento que incluía promesas hechas a mujeres indígenas que Morrison nunca tuvo la intención de cumplir». Aiyana se acercó, cambiando el portabebé de Chenoa para poder participar más plenamente en la conversación. «¿Cuántas mujeres más?», preguntó en voz baja. «Al menos 3 que hemos podido documentar», respondió Hayes con gravedad. «Posiblemente más. Al parecer, Morrison consideraba que su puesto le brindaba oportunidades de explotación que creía que nunca serían denunciadas ni investigadas». Samuel sintió que la ira le subía al pecho al pensar en la depredación calculada de Morrison.
Pero también reconoció que las noticias del capitán tenían implicaciones más allá de la simple justicia por los errores del pasado. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Samuel. Morrison se enfrentará a un consejo de guerra y probablemente a prisión, dijo Hayes. Lo más importante para su familia es que el ejército está dispuesto a proporcionar una compensación económica por las dificultades que sus acciones causaron. No es una fortuna, pero debería ayudar con los gastos de la crianza de su hija. La oferta fue más generosa de lo que Samuel esperaba, y sospechaba que el capitán Hayes había defendido el caso de Ayanna durante las deliberaciones militares. La compensación sin duda sería útil para planificar la educación y las futuras oportunidades de Chenoa. Hay algo más, añadió Hayes con un tono más personal. Quería que ambos supieran que su situación se ha discutido al más alto nivel de la administración territorial. En lugar de crear los problemas que algunos predijeron, su matrimonio se ha puesto como ejemplo de cómo las diferencias culturales pueden superarse mediante actos individuales de decencia y respeto mutuo. La revelación sorprendió a Samuel, quien esperaba que su familia poco convencional siguiera siendo una fuente de controversia, en lugar de convertirse en un ejemplo positivo al seguir para otros. El gobernador Stevens mencionó su caso específicamente al abordar las preocupaciones sobre las relaciones entre los colonos blancos y las poblaciones indígenas. Continuó Hayes. Dijo que si más personas siguieran su ejemplo de tratar a las personas como individuos y no como representantes de sus razas, muchos de nuestros conflictos territoriales podrían resolverse pacíficamente. Ayanna sonrió ante la noticia, pero su expresión permaneció pensativa. Es gratificante escucharlo, pero espero que la gente entienda que lo que hemos construido aquí requirió trabajo y compromiso de ambos. No es una solución sencilla que se pueda aplicar automáticamente a todas las situaciones. Su respuesta reflejó la sabiduría y el pragmatismo que Samuel había llegado a asociar con su enfoque de los problemas complejos. Apreciaba el reconocimiento que había recibido su matrimonio, pero también era realista sobre las limitaciones de usar su experiencia específica como modelo general para las relaciones interculturales. Tras la partida del capitán Hayes, Samuel y Ayanna reflexionaron sobre el cambio radical que habían experimentado sus vidas desde las circunstancias desesperadas que los unieron. La finca que una vez albergó el dolor solitario de Samuel ahora bullía con las actividades de la vida familiar, llena de los sonidos de la personalidad en desarrollo de Chenoa y las canciones de Ayanna mientras trabajaba. ¿Alguna vez te arrepientes de las decisiones que nos trajeron hasta aquí?, y preguntó Samuel esa noche, sentados en el porche viendo la puesta de sol, mientras Chenoa dormía en los brazos de Ayanna. El arrepentimiento es un lujo que no podemos permitirnos, respondió Ayanna pensativa. Cada decisión que tomamos fue la mejor opción posible, dado lo que sabíamos en ese momento. Arrepentirnos de esas decisiones sería como arrepentirnos del camino que nos llevó a este momento, lo que significaría arrepentirnos de la existencia de Chenoa. Samuel asintió, comprendiendo su lógica y apreciando la visión de futuro que la había ayudado a sobrevivir la peor etapa de su vida. Su matrimonio, en efecto, había surgido de la necesidad y el respeto mutuo, más que de la pasión romántica, pero se había convertido en algo más profundo y satisfactorio de lo que ambos habían creído posible al principio. El verano trajo consigo nuevos desafíos y oportunidades a medida que la reputación de su familia se extendía por todo el territorio. En lugar de la hostilidad y el rechazo que temían inicialmente, Samuel y Ayanna se encontraron recibiendo visitas que buscaban consejo sobre sus propias relaciones o conflictos interculturales. Un joven oficial de caballería
El teniente David Foster llegó en junio con preguntas sobre las costumbres apaches que necesitaba comprender para sus funciones como enlace con los líderes tribales. Una familia de inmigrantes alemanes trajo a su hija, quien se había enamorado de un guerrero Crow, en busca de orientación sobre cómo sortear las complicaciones sociales y legales de un matrimonio interracial. Parece que nos hemos convertido en consejeros no oficiales de personas que enfrentan situaciones similares a la que pasamos nosotros, observó Samuel, después de una semana particularmente ocupada con visitas. Quizás esa sea una de las razones por las que pasamos por lo mismo, sugirió Aiyana. A veces, sobrevivir a circunstancias difíciles nos prepara para ayudar a otros que enfrentan desafíos similares. Su función como asesores informales les permitió recibir invitaciones para hablar en reuniones comunitarias y territoriales sobre la comprensión cultural y la coexistencia pacífica. Al principio Samuel se sentía incómodo con la atención pública, pero la elocuencia natural y la sabiduría práctica de Aiyana la convirtieron en una eficaz defensora de la tolerancia y el respeto mutuo. El secreto para tender puentes entre diferentes pueblos, dijo a un grupo de personas, es recordar que todos desean lo mismo: seguridad para sus familias, respeto a su dignidad y oportunidades para que sus hijos prosperen. Cuando nos centramos en esos deseos comunes, en lugar de en las diferencias superficiales, la cooperación se hace posible. Para el otoño, su finca se había convertido en algo parecido a un pequeño centro comunitario, con vecinos de diversos orígenes que acudían en busca de consejo, ayuda o simplemente charlar. La cabaña, que antaño había sido el refugio de la soledad de un hombre, se había convertido en un lugar de encuentro que acogía la diversidad y celebraba la posibilidad de unidad más allá de las fronteras culturales. Chenoa, que ya caminaba y empezaba a pronunciar sus primeras palabras tanto en inglés como en apache, se había convertido en un símbolo viviente del futuro que sus padres intentaban crear. Su fácil interacción con visitantes de todos los orígenes parecía demostrar que los niños podían crecer viendo la humanidad y no las diferencias raciales, como la característica definitoria de quienes los rodeaban. «Mamá», dijo una tarde, caminando entre Aiyana y una mujer Cheyenne que estaba de visita en busca de consejos sobre cómo tratar con funcionarios blancos. «Amiga, sí, cariño», respondió Aiyana sentando a su hija en su regazo. «Todo aquel que viene aquí con el corazón abierto es un amigo». El sencillo intercambio captó algo esencial de lo que Samuel y Aiyana habían logrado. Su matrimonio había creado no solo una familia, sino un espacio donde la amistad podía trascender las barreras que dividían al mundo, donde los niños podían aprender que las diferencias de apariencia o cultura eran menos importantes que las similitudes en las necesidades y aspiraciones humanas. Al acercarse el invierno, Samuel se encontró reflexionando sobre cuánto había cambiado desde aquella desesperada mañana en que Naal Nish trajo a Aiyana a su puerta. La joven embarazada y asustada, que se había enfrentado al exilio y a la muerte, se había convertido en una esposa y madre segura de sí misma, cuya sabiduría era buscada por la gente de todo el territorio. Él, campesino solitario que había ido desapareciendo, lentamente en su propio dolor, se había transformado en el patriarca de una comunidad en crecimiento que ofrecía esperanza de una coexistencia pacífica en una región desgarrada por el conflicto cultural y la sospecha mutua. ¿Qué crees que Chenoa recordará de estos primeros años?, le preguntó Samuel a Aiyana una noche mientras veían a su hija jugar con bloques de madera cerca de la chimenea. «Espero que recuerde que el amor puede crecer en cualquier terreno si se cuida con paciencia y se protege con valentía», respondió Aiyana. «Y que las familias se pueden crear tanto por elección como por nacimiento. Que el hogar es donde las personas se comprometen a cuidarse mutuamente a pesar de sus diferencias».
Samuel abrazó a su esposa, maravillándose de cómo un solo momento de valentía moral había transformado por completo su vida. La decisión de honrar toda vida sagrada lo había llevado no solo a salvar a Ayanna y Chenoa, sino también a descubrir un propósito y una felicidad que jamás imaginó posibles. Afuera, la nieve comenzaba a caer de nuevo, marcando el aniversario de los enfrentamientos que pusieron a prueba su compromiso mutuo y los principios que habían elegido para vivir. Pero dentro de la cálida cabaña, llena de los sonidos de la vida familiar y la promesa de futuras generaciones que crecerían creyendo que las diferencias podían ser puentes en lugar de muros, Samuel Whitmore sabía que cada sacrificio había valido la pena. Su historia estaba lejos de terminar, pero había encontrado su verdadero comienzo. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.